Saludos cordiales para toda la audiencia y para el Ministerio Verdad Adventista. Damos gracias a Dios por el estudio de la lección número 5, la buena noticia del juicio, programado para el sábado 29 de abril. Decía a gran voz: teman a Dios y denle gloria porque la hora de juicio ha llegado, y adoren al que hizo el cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Apocalipsis 14:7. Si la Biblia alguna vez fue clara sobre algo, es que Dios es un Dios de juicio y que tarde o temprano, o más temprano que tarde, de una manera u otra, el juicio nos alcanzará. El panorama se vuelve aterrador para muchos cuando saben que Dios es el juez de toda la tierra. Génesis 18:25, Salmo 58:11, Salmo 94:2 y 98:9. El que conoce los secretos más profundos, que traerá toda obra a juicio, sea manifiesta u oculta, sea buena o sea mala. Eclesiastés 12:14. Y sobre todo cuando saben que quien juzgará es nuestro Señor Jesucristo. Juan 5:22 y 27, a quien muchos rechazaron y crucificaron, cuando visitó nuestro humilde mundo en su primera venida. Tarde o temprano muchos sabrán que cada uno de nosotros le dará cuenta de sí. Romanos 14:12. Y eso intensificará el cargo de la conciencia, porque la mayoría de nosotros sabemos que no hay justo ni aun uno delante de Dios. Pero el leer la Biblia y en las epístolas paulinas, la forma como se presenta esta realidad del juicio venidero es alentador. Hechos 24:25 dice que el juicio es un evento para Pablo futuro y afirma que Dios juzgará al mundo con justicia. Hechos 17:30 y 31. Pero luego el Evangelio resalta que Dios en su trato con los seres humanos ha sido justo y misericordioso. Y mientras esté disponible el tiempo de la gracia, Él está dispuesto a salvar, buscar y perdonar a los perdidos. Lucas 19:10. En este estudio exploraremos el juicio investigador como la obra culminante de nuestra salvación y previa al establecimiento del reino eterno de Cristo sobre la tierra, en relación con la conclusión del gran conflicto entre el bien y el mal que ha enlutado a todo el universo. Estudiaremos con la conciencia de que el mensaje del primer ángel, que anuncia que la hora de su juicio ha llegado y que para quienes vivimos en los últimos días, el juicio es ya un evento en pleno desarrollo y que, por lo tanto, la redención final está cada día más cercana a nosotros. Estudiaremos 3 elementos sobre el juicio del tiempo del fin. 1. El juicio revela la justicia y la misericordia de Dios. 2. El juicio ha llegado. Es un asunto presente. 3. El juicio es una excelente noticia para el pueblo de Dios. Y finalizamos con las aplicaciones pertinentes. Comencemos con: el juicio revela la justicia y la misericordia de Dios. En el gran conflicto universal entre el bien y el mal, Dios finalmente responderá a las acusaciones que el ángel rebelde antes de su expulsión en el cielo dejó planteadas contra Dios, su carácter y su gobierno. La respuesta de Dios ha sido presentar ante el universo una autorrevelación en la encarnación, vida y obra de su amado e inmaculado Hijo Jesucristo. En ella y a través del mensaje del Evangelio, esta es la revelación de la forma como Dios ha tratado con el pecado en este conflicto. Es la garantía de la continuidad de la historia misma de la humanidad con un glorioso resultado. El Verbo divino encarnado, el hombre de la cruz, el inmaculado Hijo de Dios, es nuestro sustituto y representante, es nuestro Redentor, justo juez. Él expuso la verdadera naturaleza del pecado y lo derrotó viviendo una vida santa
e inmaculada y obediente. Fue el justo que padeció por los injustos, recibiendo el castigo que merecía la humanidad caída. Con su muerte derrotó al que tenía el imperio de la muerte. Hebreos 2:14. Por su victoria en la resurrección nos asegura la redención y la vida eterna, y ha revelado ante todo el universo lo que Dios ha hecho para salvar a la humanidad y cómo pondrá finalmente conclusión al drama del pecado. El juicio final de Apocalipsis está en el centro mismo de este conflicto en relación al carácter de Dios. Apocalipsis 14:7 dice: teman a Dios y denle gloria, porque ha llegado la hora de su juicio, y adoren al que hizo el cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas. El grito potente del primer ángel presenta el evangelio y el juicio como inseparables. Sin el evangelio eterno no tendríamos esperanza para el juicio. El juicio investigador, según el planteamiento de Daniel capítulo 7, versos 9 y 10, se ha expuesto con transparencia ante los mundos no caídos. Ahí se ve todo lo que se ha hecho para la salvación del hombre. Dios es justo y a la vez quien justifica al que usa su libre albedrío y reconoce a Jesús como su Salvador personal. El juicio revela cómo la justicia y la misericordia de Dios se encontraron en la cruz, y habla del amor, de la ley, de la gracia hecha para salvar y del poder para librar. El juicio es parte de la solución final de Dios a este problema del pecado, porque revela que en justicia Dios muy pronto lo eliminará totalmente del universo. Continuamos con el juicio ha llegado y es una realidad presente. La cruz y el juicio revelan que Dios es justo y misericordioso. La transgresión de la ley exige la muerte del culpable pecador. La justicia dice: la paga del pecado es muerte. Romanos 6:23. La misericordia también responde: la dádiva de Dios es el don gratuito de vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 6:23. Cristo ofreció su vida santa, su completa y perfecta obediencia a las demandas de la ley de Dios, y puede conceder por sus méritos justicia al pecador. Juan 15:10, Hebreos 4:15. En la profecía de Zacarías 3, en los primeros 4 versículos, se explica la visión del escenario del juicio investigador. El sumo sacerdote, representante del pueblo, estaba vestido con ropas sucias, y Satanás le acusaba delante de Dios. Jesús intercedía por él y reprende a Satanás, y en respuesta Dios ordenó que le quitaran las vestiduras sucias, y le hizo pasar de él toda su iniquidad, y le vistió de ropas de gala. Él es salvado como un tizón arrebatado del incendio. Esto es la justificación por la fe en los méritos de Cristo. La solución al problema del pecado no fue la anulación de la ley. La ley es tan eterna e inmutable como Dios mismo. Salmo 89:34, Salmo 111, 7 y 8, Malaquías 3:6 y Hebreos 13:8. Sin la ley de Dios hubiera podido haberse cambiado o abolido, habría sido totalmente innecesaria la muerte de Jesús. Pero la muerte misma de Cristo establece que la naturaleza de la ley es eterna y sigue siendo la ley la base del juicio. En Efesios 2:8 se nos dice que somos salvos por gracia, por medio de la fe, en los méritos de Jesús. Pero también se nos dice en Apocalipsis 20:12 que todos seremos juzgados por las obras que están registradas en los libros. Esas obras revelan las decisiones y la lealtad que hemos concedido a Dios, o en su defecto, impiedad. Según Efesios 2:8 al 10 dice: por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no es de vosotros, es un don de Dios, y no es por obras para que nadie se gloríe. Pero cuando Cristo nos salva, Él nos cambia, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Efesios 2:10. Las buenas obras empoderadas por el poder del Espíritu Santo no nos salvan, pero sí testifican de que nuestra fe es auténtica. Por lo tanto, tenemos esperanza en Cristo y
en el resultado del juicio. Continuamos con el juicio. Es una excelente noticia para el pueblo de Dios. Los asuntos del cielo se relacionan con los de la tierra. Dios es el soberano del universo y ha revelado el porvenir de los seres humanos. Y de forma especial encontramos en los libros proféticos de Daniel y de Apocalipsis los acontecimientos a desarrollarse en los últimos días de la historia humana. Apocalipsis 14:7, en el mensaje del primer ángel, anuncia que la hora del juicio ha iniciado. Y es el libro de Daniel donde se presenta la visión del santo tribunal en sesión. Daniel capítulo 7, versículos 9 y 10. Y Daniel 8:14 menciona la profecía de tiempo que da la fecha exacta de su inicio. Pero también Daniel, desde sus primeros capítulos, poniendo como ejemplo el capítulo 2, donde le da la interpretación de parte de Dios al sueño del rey Nabucodonosor, no solo le revela el deterioro que sufrirán los gobiernos del mundo, así como se deteriora desde el metal del oro hacia la plata, hacia el bronce, hacia el hierro y luego a una mezcla de hierro con barro. Cada imperio bajaría de calidad moral y también en su poder y en su influencia. Luego también tenemos en esa mezcla la derrota también de todos los imperios, su auge y su caída. Y en esa mezcla de los pies de hierro con barro, una mezcla heterogénea, podemos representar también las últimas alianzas de los poderes terrenales en su pretendido deseo de establecer un nuevo orden mundial en este mundo. Y veremos cómo serán destruidos cuando el reino de la gloria se establezca en su segunda venida de Cristo, representado por la piedra que desmenuza todos los reinos representados en esa estatua según Daniel 2:44. En complemento, en el capítulo 7, Daniel presenta detalles adicionales de los imperios ya mencionados, como Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma imperial, y da la información de la naturaleza del cuerno pequeño distinto a los anteriores imperios, y de esa manera describe al papado romano un poder político y religioso. Presenta también su largo periodo de supremacía temporal de 1260 años y cómo se lanzaría en hostilidad contra el pueblo de los santos de Dios. En combinación con Daniel, Juan, en Apocalipsis, ve a la iglesia huyendo al desierto en medio de esa persecución durante los 1260 años de supremacía papal. Daniel 7:25, Apocalipsis 12:14. Pero después describe el escenario terrenal mencionando que Dios llama la atención de Daniel a un acontecimiento glorioso y celestial que finalmente pondrá fin a todas las cosas y las colocará en su orden correspondiente. Pasa luego de describir el auge y la caída de las naciones y de los poderes oprimidos y opresores de la tierra, hasta el trono del Dios del universo. Ve el juicio final de Dios, donde Él corregirá el mal, establecerá luego su reino eterno de justicia. Daniel capítulo 7, versos 9 y 10. Ahí se describe el tribunal celestial en sesión de juicio. El anciano de días, el Padre, está presente y se sienta en el trono. Luego se aproxima el anciano de días, el juez, y se sienta también. Este juez, según San Juan 5, 22 y 27, es Jesucristo. Y luego en Daniel 7, 13 y 14 retroalimenta la imagen diciendo que uno como hijo del hombre se acerca al anciano de días y le fue entregado de parte de él el dominio, la gloria y el reino, y que su reino es reino eterno, y que desmenuzará a todos los reinos temporales y jamás será destruido. Dios llevó a Daniel en visión profética desde el caos y el conflicto de la tierra hasta las gloriosas escenas maravillosas del santuario celestial y le presenta el trono, la corte suprema del universo, donde Cristo es el gobernante legítimo y donde recibirá de su Padre el reino eterno.
porque legalmente le pertenece. Las decisiones del juicio son en favor de los santos y son también en contra del cuerno pequeño, representando al papado y sus aliados terrenales que le apoyaron en su estrategia final de pretender destruir el pueblo de los santos de Dios. Daniel vio los tronos terrenales derribados, pero también vio en el cielo tronos, y vio al anciano de días, y vio a Cristo, y vio un resto de tronos que en la visión de Juan están llenos y rodean el trono de Dios, y son 24 tronos donde se sientan los 24 ancianos. Luego ve al Hijo del Hombre, siendo el abogado, que lleva ante el anciano de días el caso de cada uno de sus santos. En consecuencia, tanto Daniel como Juan vieron el juicio, vieron abiertos los libros y las decisiones celestiales que impactan a los asuntos terrenales. Daniel 7, versos 14, 26 y 27. El Hijo del Hombre recibe un reino inconmovible y quitará el dominio del cuerno pequeño y a sus aliados. Luego entregará ese reino eterno al pueblo de los santos del Altísimo. Así que el destino de toda la humanidad se decide en ese tribunal celestial. El derecho prevalecerá, la verdad triunfará, la justicia reinará. Esta es una de las escenas más asombrosas y maravillosas y espectaculares de todas las Santas Escrituras. Y lo bueno de todo es que termina muy bien para el pueblo fiel de Dios, vestido de la justicia de Cristo. Su largo conflicto, librado durante milenios, habrá terminado entonces. La batalla por el trono del universo se decidirá y se resolverá en favor de Dios y su pueblo. Daniel tiene razón acerca de los imperios que surgieron y cayeron, tal como estaba predicho. ¿Por qué entonces tiene tanto sentido confiar en la palabra de Dios sobre lo que dice respecto al reino final, el reino eterno que nunca pasará? Todo esto tiene una razón contundente. La misma palabra de Dios dice: antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Romanos capítulo 3, verso 4. La palabra de Dios permanece para siempre. Isaías 48. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, dijo Jesús. Mateo 24, 35. Y Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Número 23, 19. Hemos visto cómo se combinan en el estudio y se complementan mutuamente los libros de Daniel y Apocalipsis. Daniel veía hacia el futuro, Juan veía el presente y el futuro, y cómo la historia confirmaba lo que ambos escribían. Daniel vio que después del inicio del juicio investigador el reino era entregado al pueblo de los santos y describe la victoria del pueblo de Dios. Le ve junto con el Cordero de pie en el monte de Sión a los 144,000 y el resultado es la victoria del pueblo de Dios en el juicio. Apocalipsis 17:14 describe ese escenario diciendo: pelearán contra el Cordero, pero el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que con Él están son llamados y elegidos y fieles. Ve al victorioso Cordero y a sus acompañantes. Daniel ve la apertura del tribunal en sesión de juicio. Juan anuncia que la hora del juicio ha comenzado. Apocalipsis 14:7. Y Juan vio las etapas del juicio durante el milenio y cómo los santos del Altísimo formaron parte del tribunal. Y vi tronos y se sentaron en ellos los que tenían facultad para juzgar. Apocalipsis 20:4. Juan también describe la importancia de la misión del remanente en anunciar estas cosas, porque el juicio de los santos muertos ya inició. Es una verdad presente. Y luego está cerca el juicio de los vivos. Por lo tanto, los seres humanos deben de ser amonestados antes del fin del tiempo de la gracia. Los registros de los santos muertos están siendo revisados y pronto lo serán los de los vivos. Por lo tanto, el mensaje del primer ángel de Apocalipsis 14:7
debe de proclamarse en ambos períodos, en el período del juicio de los muertos y en fuerte pregón en el tiempo del juicio de los vivos. La aplicación directa de este mensaje estará acompañada de un llamado final y decisivo para que aquellos sinceros de corazón que se encuentran en el error, simbolizado por Babilonia la Grande y la falsa religión, abandonen ese lugar bajo la iluminación del poder del Espíritu Santo y del impacto del mensaje del fuerte pregón del tercer ángel. Muy pronto llegará el día cuando la tierra será iluminada con la gloria de ese ángel poderoso. Apocalipsis 18 del 1 al 4. La revelación clara de este mensaje muy importante y decisivo se presentará y será comprendida finalmente en el tiempo del juicio de los vivos. Por lo tanto, hermanos, preparémonos para participar de este pregón y ver la gloria de Dios y la victoria final de nuestro Señor Jesucristo. Finalizamos con las aplicaciones pertinentes. Debiéramos estudiar los grandes hitos que señalan los tiempos en que vivimos. Aquellos que se coloquen bajo el control de Dios para ser guiados por Él captarán al paso continuo de los eventos que Él ha dispuesto que ocurrirán. Debemos ver en la historia el cumplimiento de las profecías para estudiar las operaciones de la providencia en los grandes movimientos y para comprender el progreso de los eventos en el orden de las naciones para el conflicto final de la gran controversia. Estúdiense especialmente los libros de Daniel y Apocalipsis. Se necesita un estudio mucho más detenido de la palabra de Dios. Especialmente Daniel y el Apocalipsis deben de recibir una atención como nunca antes. La luz que Daniel recibe de Dios fue dada especialmente para los últimos días. Leamos y estudiemos el capítulo 12 de Daniel porque esta es una advertencia que necesitaremos comprender antes del tiempo del fin. El último libro del Nuevo Testamento está lleno de verdades que necesitamos entender. Pronto se cumplirán las predicciones incumplidas del libro de Apocalipsis. Ahora el pueblo de Dios debe de estudiar con diligencia y entender esta profecía claramente. No encubre Dios la verdad, sino que nos advierte con claridad diciéndonos lo que sucederá en el futuro. Los solemnes mensajes que en el Apocalipsis se dieron en su orden deben de ocupar el primer lugar en el pensamiento de los hijos de Dios. Eventos de los últimos días, páginas 15 y 16. En esta vida debemos arrostrar pruebas de fuego y hacer sacrificio costoso, pero la paz de Cristo será la recompensa. Ha habido tan poca abnegación, tan poco sufrimiento y amor por Cristo, que la cruz ha quedado casi completamente en el olvido. Debemos participar de los sufrimientos de Cristo si queremos sentarnos triunfantes con Él en su trono. Mientras elijamos la senda fácil de la complacencia propia y nos asuste la abnegación, la fe nunca llegará a ser firme y no podremos conocer ni la paz ni el gozo que proviene de una victoria consciente. Los más encumbrados de la hueste redimida, que estarán vestidos de blanco delante del trono de Dios y del Cordero, habrán conocido el conflicto necesario para vencer, porque habrán pasado por la gran tribulación. Los que hayan cedido a las circunstancias en vez de empeñarse en este conflicto, no sabrán cómo subsistir en aquel día, cuando la angustia domine a toda alma, cuando si Noé, Job y Daniel estuvieran en la tierra, no podrían salvar ni hijo ni hija, pues cada uno habría de librar su alma por su propia justicia. Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 199. Hemos estudiado un mensaje muy solemne y la invitación de Dios es a prepararnos amparados en los méritos de la justicia imputada e impartida de Cristo. Les deseo un feliz sábado en la bendita presencia del Señor.